Hola muchachos, buenas noches. Vamos a esperar que se conecten unos poquitos más o poquitas más de sus compañeros y compañeras. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí ya están quitando el equipo. Aquí yo ya tengo que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque si yo toco algo que no... Para iniciar nuestra sesión síncrona de esta primera sesión síncrona del módulo 3. Es un módulo muy padre, pero más allá de que esté muy padre por el contenido que vamos a trabajar este mes, porque ustedes van a rescatar mucho de lo que van a ver en este módulo 3 que se llama el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Lo van a rescatar para trabajar muchas cosas del módulo 4 y sobre todo muchas cosas del módulo 5 cuando vean argumentación, como es el módulo 5, argumentación. Pero entonces, para que ustedes estén muy atentos y sobre todo... van a ver ustedes cómo la dinámica de trabajar conmigo es muy fácil, es muy sencilla y sobre todo es muy práctica porque a mí me gusta mucho platicar con ustedes, no de lo que tienen que hacer, eso creo que ya lo vienen viendo con diferentes asesores o asesoras, bueno, módulo 1, módulo 2, no sé cómo define el propedéutico, pero a mí, más allá de decirles lo que tienen que hacer en plataforma, me gusta platicarles los temas, platicar del contenido temático para que cuando ustedes hagan sus actividades, ustedes comprendan los temas, para que les sea más fácil la aprehensión del conocimiento y hagan sin mayor dificultad las actividades, que ustedes sepan que los tipos, bueno, en el módulo 4, por ejemplo, los tipos de texto, en este módulo que ustedes comprendan y sobre todo aprendan a distinguir entre el conocimiento científico, entre el conocimiento empírico, que es lo mismo que el sentido común. Entonces son elementos importantes que a ustedes les van a dar las bases para adquirir los aprendizajes de este módulo, pero también para que ustedes puedan llegar al módulo 4 sin dudas, y por supuesto este módulo les va a ayudar, va a ser como una base para lo que van a ver en el módulo 5, que literalmente es argumentación, y la argumentación solamente se logra a través del conocimiento científico. Ustedes van a trabajar un proyecto de investigación en el módulo 5, entonces en este módulo vamos a trabajar cosas muy padres, y van a ver ustedes qué fácil es trabajar conmigo. A mí me gusta trabajar mucho, ya les digo, más bien sobre el conocimiento, sobre las bases, sobre el ahondar en el contenido temático, si ustedes tienen dudas, y eso aparte les ayuda a ustedes para que de repente no incurran, por ejemplo, en el plagio o de estar buscando información en fuentes que no son confiables. Aquí lo platicamos, aquí lo trabajamos, y sobre todo para que ustedes tengan la confianza y se empiecen a soltar, a escribir, a redactar con sus propias palabras, a desarrollar pensamiento crítico. Cuando hablamos de pensamiento crítico, es que ustedes sepan darle base de credibilidad y objetividad a sus ideas. Acuérdense que en este mundo, en todos nuestros contextos, todos tenemos derecho a opinar, todos tenemos ciertas ideas, ciertos pensamientos, ciertas creencias, pero están más basadas en ciertos prejuicios, que es como con los que crecemos, con nuestro núcleo familiar, de amigos, pero en un contexto académico, obviamente más adelante en un contexto laboral, a ustedes les va a ayudar muchísimo para que aprendan a darle solidez a sus opiniones. Entonces, ¿no me escuchan? Nada más tú, Diana Isabel Ruiz. ¿No me escuchan, muchachos? A ver, de los que están conectados, alguien que me diga si no me escucha. Y alguien dice que sí se escucha. Sí me escuchan. Diana, seguramente tienes tu audio desactivado. Diana, porque ve, los demás sí me escuchan. Digo,
Por ahí debe ser alguna cuestión de audio porque los demás sí me escuchan. Entonces, nada más confírmame que me puedes escuchar, Diana. ¿O todavía no me puedes escuchar? Digo, mi audio está bien porque tus demás compañeras sí me escuchan, pero Diana, aquí te veo. Aquí estás conectada, pero Andrea, sí le escucho. André, Geraldine, Heidi. Listo. Bueno, Geraldine ya por ahí ya te dio un tip para conectar y bueno, sin más preámbulo, vamos a trabajar en este módulo 3 que se llama el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Siempre que empezamos un módulo, es importante que ustedes tengan claro el título del módulo, porque es para que ustedes lo comprendan y sepan. Siempre que tenemos una idea clara, sabemos de lo que va a tratar el módulo. Por ejemplo, cuando ustedes vienen del módulo 2, que se llama de la información al conocimiento, bueno, ahí ustedes debieron de haber visto que la información existe, es mucha, pero el conocimiento como tal, para que pueda ser conocimiento, tiene que ser tratado. Es decir, una información que no es analizada, información que no es estadística, solamente se queda en información como la que vemos en las redes sociales, como la que publica cualquier persona bajo el anonimato, como la que hay en Wikipedia. Se vuelve conocimiento cuando nosotros analizamos y le damos un sentido y una interpretación a esa información. Entonces, se vuelve conocimiento. Nuestro módulo es importante, se llama el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. ¿Por qué el lenguaje es tan importante? Porque es la forma en la que los seres humanos nos conectamos, nos comunicamos en nuestro entorno, en el mundo, a través de todos los medios que tenemos por ahí disponibles. Entonces, por eso es importante que tengamos presente cuál es la importancia de este módulo y por qué se llama así. Entonces, ahora les voy a compartir una presentación para ver lo que vamos a trabajar esta semana. Ustedes ya vienen de 2 módulos en los que ya más o menos saben la dinámica de trabajo, son sus actividades integradoras, los recursos educativos digitales de la plataforma para que ustedes puedan hacer sus actividades, pero sobre todo les vamos a platicar de cada tema en específico, como lo es la reforma agraria, cómo son los tipos de texto, cómo es la diferencia entre el conocimiento científico y el sentido común para que ustedes puedan desarrollar sus actividades teniendo presente esos conocimientos y no se les dificulte hacer las actividades. Pero más allá de que no se les dificulte, que ustedes tengan la confianza de realizar la actividad de acuerdo, solo de acuerdo y en función de lo que ustedes comprenden y entienden del tema, porque es la única manera en la que cada uno de ustedes y cada una de ustedes se va a dar cuenta qué tanto aprendió. No importa si no aprenden todo, aunque sea con lo más mínimo, pero lo más importante que se queden de este módulo. Entonces, les voy a presentar, les voy a compartir la pantalla, una presentación, y vamos a ir platicando de esta semana. Algunos de ustedes ya entregaron las actividades, tanto la 1 como la 2, y ya han participado en el foro Aprendiendo, pero vamos a platicar un poquito más sobre los temas para que les quede más claro y les sea más fácil hacer sus actividades y participar en los foros. Entonces, les voy a compartir la pantalla y vamos a empezar. Permítanme. Miren ustedes. Este es nuestro módulo 3, aquí estoy otra vez, se llama el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Ya les comenté más o menos por qué se llama así, ya les expliqué el título del tema, el título del módulo. Ahora vamos a trabajar con el contenido de esta semana. Así como en sus semanas, así como en sus módulos anteriores, ustedes han hecho actividades integradoras que realmente son lo único que cuenta para su calificación, las actividades integradoras que son como si fuesen sus tareas. En esta semana vamos a trabajar sobre un tema, y no, lo importante no es el tema de la reforma agraria, lo importante es que ustedes aprendan a discernir entre las diferentes formas de aprender. El ejemplo que toma la plataforma, que toma el contenido temático, es el de la reforma agraria, como pudo haber tomado cualquier otro tema, pero que la plataforma decidió, y el programa de Prepa Línea decidieron que platicar sobre la reforma agraria era el ejemplo más claro y más pertinente para que ustedes comprendan la diferencia, sobre todo en este punto, en las diferentes formas de aprender, porque todos tenemos diferentes formas de aprender. Les comento, tienen que poner mucha atención porque estos temas ustedes los van a retomar en el módulo 4 y en el módulo 5. Entonces, miren ustedes,
Nuestra primera semana vamos a trabajar con la unidad 1 que se llama la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. Es decir, un mismo hecho, no solo histórico, ubíquense en el tiempo actual, se puede manejar, se puede trabajar desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas, como el caso de la reforma agraria, y obviamente con distintos lenguajes. Cada contexto, cada perspectiva va a presentar el suceso con un lenguaje acorde a su área. Por ejemplo, en la actividad integradora número 1, ustedes tienen que completar una tabla comparativa, un cuadro comparativo o una tabla informativa sobre 2 textos que hablan de la reforma agraria. ¿Qué es lo importante de este cuadro y sobre todo de la reforma agraria? Lo importante como tal, más allá del contenido, es para que ustedes se den cuenta que un mismo tema se puede tratar de forma literaria, como lo hacen con el texto de La muerte tiene permiso, al otro texto, que es un texto meramente, hasta cierto punto, científico. Es decir, un mismo hecho tiene 2 formas de verse. ¿Y a qué se debe esto? Voy a pasar a la siguiente diapositiva para explicarles esto. Aquí está, el contenido temático de la actividad integradora 1. Es decir, no toda la gente, bueno, para explicarlo mejor, yo aquí puse, todos son buenos lectores. Cada uno de ustedes, aunque a lo mejor no lo sepa todavía, ustedes tienen una capacidad lectora buena, solamente que se desarrolla de diferentes maneras. Por ejemplo, algunos de ustedes pueden desarrollar más el sentido del oído, algunos de ustedes pueden desarrollar más el sentido de la vista. Por ejemplo, a lo mejor alguno de ustedes mientras se baña o hace otras actividades puede estar escuchando un audio. Por ejemplo, si yo en vez de darles esta sesión 5 en la computadora, yo les grabara un podcast con la clase, ustedes a lo mejor lo ponen en su celular y lo están escuchando mientras hacen el quehacer o mientras están trabajando o a lo mejor mientras están bañando y se lo pueden aprender, pero hay gente que no. Hay personas que necesitan o son más visuales y requieren, por ejemplo, gráficas, estadísticas, ver numeritos, ver representaciones. Habrá gente, por ejemplo, que sea más, siguiendo con la parte visual, por ejemplo, las historietas. Ustedes van a ver un tema muy padre en el módulo 4 que se llama la historieta como creación literaria. Yo siempre he dicho que la historieta es una forma didáctica de aprender. Hay gente que aprende a través del dibujo y viendo el diálogo o viendo la explicación. No, habrá gente que tenga más esa capacidad de decir, bueno, pues yo nada más leyendo rápido voy aprendiendo y voy memorizando y se me va quedando más. En fin, son diferentes formas de aprender. Entonces, ¿qué pasa con la actividad integradora número 1? Que se expone el tema de la reforma agraria en una cuestión literaria para todo el público en general. La cuestión literaria va para todo el público en general y se expone un texto un tanto científico, informativo, con hechos reales, con fechas, con estadísticas, con gráficas, con personajes que le dan un sustento de conocimiento científico. Habrá algunos de ustedes y mucha gente que le entenderá la parte literaria, que lo entenderá a través de un cuento, de una narración, como lo es La muerte tiene permiso, y habrá gente que lo entienda, a lo mejor la gente muy especializada en el tema, a lo mejor los académicos lo entenderán lo entenderán a partir del otro texto. Y bueno, a final de cuentas, es el mismo tema, son las mismas características, es un mismo suceso, pero visto desde diferentes perspectivas. Aquí yo puse, el tema puede ser abordado desde el punto de vista campesino, desde el punto de vista de los hacendados, desde el punto de vista del gobierno. Cada uno de estos rubros, campesinos, hacendados y gobierno, tienen diferentes puntos de vista sobre la reforma agraria. Sin embargo, no es algo tan lejano a nosotros, no es un tema solamente de estudio de los académicos o de la gente del campo. Es un tema que nos concierne a todos nosotros porque al final de cuentas tiene que ver con la alimentación. La reforma agraria tiene que ver con la alimentación, el trabajo en el campo y la alimentación es parte de las bases del ser humano, para su sobrevivencia de los seres humanos.
Y entonces aquí miren, en esta tablita les puse abajo audios, conceptos, dibujos, diagramas. Es como la gente que necesita o de acuerdo a lo que ustedes están acostumbrados o cómo se acostumbran ustedes a adquirir el aprendizaje o sobre todo cómo se les haga a ustedes más fácil. Entonces, en su actividad integradora número 1, a ver, voy a volver al chat. Déjenme dejar de compartir la pantalla porque me están escribiendo. Bueno, es que tiene que ver, todos me escuchan, ¿verdad? Porque Oscarín tampoco, no, Diana sí. No se puede. No, sí me escuchan, ¿verdad? Una compañera acaba de decir que... Ya me fui como de largo, pero sí, entonces no hay problema, ¿verdad? Sigo con la clase. Buenas noches, Angélica. Una compañera acaba de decir que no se oye, acaba de preguntar. Es la compañera Diana, pero, por ejemplo, tú sí me escuchas, Oscarín, ¿no? Por ahí, bueno, los demás sí me escuchan, porque ya me fui de largo en la clase y a lo mejor ya ni me escucharon nada. Pero, digo, a ver, póngame por aquí por el Messenger si se escucha. A ver, Heidi, ¿se escucha? Por ejemplo, Oscarito sí me escucha. De hecho, le estás dando indicaciones a tu compañera de cómo poderse conectar. Perfecto. Bueno. Sí, profe, sí se escucha bien. Bueno, como quiera, esta sesión la voy a dejar grabada y la voy a subir ahí a la sección de novedades para que ahí, si Diana ahorita no la escucha, tal vez la pueda escuchar en el video. Pero bueno, déjenme regresar a compartir la pantalla para seguir con nuestra explicación de nuestras actividades de esta semana. Bueno, entonces, en la actividad integrada número 1, tienen que trabajar sobre ese cuadro, sobre esas lecturas, pero sobre todo, yo les pido que ustedes, a lo mejor las lecturas se les van a hacer tediosas, largas. No, denle una lectura rápida. Ustedes tienen que ir aprendiendo a discernir lo más importante de una lectura. No es que hagan la lectura total, sino que vayan sacando las ideas más importantes, pero sobre todo que hagan el trabajo ustedes, que sean sus ideas. No importa, yo no valoro tanto si está bien o si está mal. Yo lo que más valoro es el esfuerzo que hace cada uno de ustedes al entregar la actividad, al tratarla de hacer lo mejor que puede. Entonces van a tener sus lecturas de la reforma agraria, van a llenar el cuadro comparativo y van a contestar por ahí qué es lo que no sabían del tema y qué aprendieron con las lecturas. Y ya al final van a hacer una reseña crítica sobre las dos lecturas, algo muy sencillo, algo rápido, algo que no se les complique mucho. A lo mejor lo hacen ustedes en 3 párrafos y con eso basta. Y luego no está de más decirles que, bueno, las actividades se trabajan en formatos que ya trae precargados la plataforma. Ya saben que ustedes los descargan y prácticamente se trata de ir leyendo e ir rellenando los cuadros, las preguntas y todo lo demás. Entonces, una vez terminada la actividad integradora número 1, se van a ir a la actividad integradora número 2. Aquí dice, la actividad integradora número 2 se llama interpretar el mundo. Es un tema importante, porque cada uno de nosotros tiene una interpretación. Aquí se llama interpretar el mundo, pero cada uno de ustedes y cada una de ustedes tiene una interpretación de la vida, tiene una interpretación de la realidad de acuerdo a su contexto, de acuerdo a lo que le ha tocado vivir. En el lenguaje coloquial se le llama cada quien habla como le fue en la feria. Así se dice en el lenguaje coloquial, cuando estamos entre amigos, entre gente conocida, así decimos. Sin embargo, van a trabajar con un tema muy importante, muy interesante, que es el cáncer. Y creo que no hay mejor ejemplo que el tema del cáncer con la lectura que van a tener que hacer para hacer la actividad integradora número 2, que se llama Interpretar el Mundo, que el tema del cáncer. ¿Por qué es importante el tema del cáncer? Les voy a decir, el tema del cáncer como ejemplo para trabajar esta actividad de interpretar el mundo. Les voy a decir por qué. Porque el cáncer no se sabe cuál es su origen. Llevan años de investigación trabajando, tratando de descubrir una vacuna, una medicina para prevenir o para curar el cáncer. Aún no se sabe su origen. Sin embargo, ustedes y yo
sabemos que existe, sabemos que mata gente, sabemos que hay estadísticas de cáncer de mama, de cáncer de próstata, de cáncer de hígado, de cáncer de páncreas, y que la gente muere todos los días por algún tipo de cáncer. Sin embargo, no se explica cómo existe, de dónde surge, pero existe y mata gente, hay estadísticas. Y aquí vamos a una parte muy importante que tiene que ver con el conocimiento científico y con el conocimiento empírico y sus diferencias. Miren ustedes, en temas tan importantes como este, que son temas científicos, pero son temas médicos, digo, en el primer caso hablamos de ciencias sociales, es investigación social. En una investigación social, el objeto de estudio somos los seres humanos, por eso las ciencias sociales está la sociología, está el derecho, pero bueno, eso es otra historia, para que no se me vayan a confundir. A final de cuentas, ¿qué pasa con el tema del cáncer? La gente, al no saber de dónde proviene y cuál es su origen, la gente lo interpreta de acuerdo a su experiencia. Mucha gente dirá que su origen es emocional, dirá que está muy estresado y se le generó por tanto rencor y odio que guarda en su corazón. Habrá gente que lo asimile o lo relacione, que, bueno, le dio cáncer de pulmón, bueno, pues es que a lo mejor efisema pulmonar porque fumaba mucho, en fin, pero nada es comprobado. Toda la gente, de acuerdo a su experiencia, tiene una teoría. Sin embargo, son ideas, ¿cómo les diré? Son ideas sueltas, sin sustento científico, porque la gente que diga, bueno, es de origen emocional, pues tendría que mostrar los estudios, las investigaciones que digan, sí, el cáncer es de origen emocional, se ha comprobado en tantos casos, en tantos estudios, en estos países investigó con pacientes y todos los pacientes en algún momento tuvieron mucho estrés y por eso se les derivó el cáncer. Bueno, voy a regresar a mi otra tabla para explicarles el contenido de la semana 2, porque si no, no me hallo. A ver, así que, bueno, aquí está el contenido de la semana 2, conocimiento científico. Entonces, miren, para que una idea tenga sustento y deje de ser una idea vaga, para eso existe el conocimiento científico, y el conocimiento científico, estimados estudiantes, se construye a partir de algo que se llama metodología de la investigación. Ustedes van a ver una metodología de investigación a fondo en el módulo 5, por eso es que es importante que desde ahorita lo vayan aprendiendo. El conocimiento científico es objetivo, es verificable, y las ideas dejan de ser vagas y empiezan a tener un sustento a partir de una hipótesis, a partir de comprobar una hipótesis, a partir de plantear un problema, a partir de establecer objetivos de investigación. Pero si nosotros vamos por la vida diciendo, no, es que el cáncer le dio porque pues fumaba mucho, o le dio porque tomaba mucho refresco, solo son ideas vagas, son ideas nuestras, son ideas propias, que todos tenemos derecho a tener una opinión, todos tenemos derecho a opinar sobre el embarazo, sobre el aborto, tenemos derecho a opinar sobre la religión, tenemos derecho a opinar sobre la alternancia política, sobre las cuestiones electorales, todos tenemos derecho, pero en ciertos contextos es importante y necesario que aprendamos a darle bases y credibilidad a lo que decimos por la importancia que tienen este tipo de temas. Entonces, aquí yo les pongo interpretación del mundo en la actividad integradora 2, conocimiento científico, lo pongo como título, y abajo le pongo, lo desconocido genera diferentes puntos de vista. Pues sí, porque al final del cáncer el cáncer existe, mata gente. Nosotros hemos visto gente enferma, ustedes seguramente, bueno, ojalá no, pero hayan tenido la oportunidad de conocer a lo mejor a una persona cercana, a tal vez un familiar, tal vez un amigo, tal vez un vecino que haya padecido cáncer, y ven los estragos del cáncer, cómo acaba la gente. Y luego, digo, ustedes, cada quien le va a dar su interpretación a algo desconocido. Y luego yo aquí puse, de acuerdo a la experiencia, cada quien va a dar su explicación de por qué le dio, de por qué no le dio, de por qué está pasando y de por qué no está pasando. Y aquí, y en la última
tablita les pongo, la ciencia da certeza a través de la investigación. La investigación solamente se hace a través del método científico, pero en este caso, en esta actividad integradora número 2, ustedes no van a trabajar todavía con metodología de la investigación. Ustedes van a trabajar en un archivo descargable de la plataforma en la cual van a contestar. Se trata de cosas muy sencillas. Se trata de palomear o marcar con una X algunas aseveraciones sobre el cáncer y que tienen que ver, van ustedes a hacer la lectura, pero las tablitas que van a llenar tienen que ver con su conocimiento empírico, lo que ustedes saben sobre el cáncer. Así como en la actividad 1 les preguntan hasta arriba, ¿qué sabes de la reforma agraria? No hace falta que busquen ustedes una definición, sean honestos, pues yo no sabía nada, bueno, pues nunca había escuchado, porque eso va dando la pauta, no sabía esto, pero ahora aprendí esto y más o menos conozco esto. Lo mismo para la actividad integradora 2, les vienen 4 o 5 tablitas en las que ustedes van a marcar con una X la que ustedes consideren, no la que ustedes consideren que sea la respuesta correcta, sino la respuesta de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que saben o a lo que conocen del tema del cáncer. Y luego abajo ya viene más específico, tienen que contestar algunas preguntas sobre la lectura. Por ejemplo, en la lectura se manejan en una plática entre amigos diferentes, cada uno da su versión del origen del cáncer. Ahí ustedes les pregunta específicamente que les pide que ustedes comenten 2 posibles orígenes del cáncer que se manejan en la lectura, y luego ustedes abajo les dan algunas ciencias, disciplinas, como el derecho, la política, la sociología, en la cual ustedes pueden explicar también qué pasa con el cáncer. Yo les diría, en este caso, me gustaría mucho darles la libertad de que no solamente se vayan a esa parte, porque esas son ciencias sociales. Si ustedes gustan, pueden agarrar, por ejemplo, la medicina, la biología, tal vez alguna otra ciencia o disciplina que no está dentro de las opciones que les marca el archivo de trabajo, pero que ustedes consideran que es importante, ¿no? Que es la medicina, tanto han avanzado y no han avanzado nada, años de investigación, no se ha avanzado nada. Y tienen que explicar por qué es importante y cómo se relaciona esa disciplina con la cuestión que están hablando sobre el cáncer, porque es importante que la gente lo sepa. Y este tema implícitamente tiene que ver con algo que se llama multidisciplinario, enfoque multidisciplinario. Esto lo van a aprender más adelante cuando ustedes vean que un solo problema, una situación, no se ve desde un solo punto de vista médico, de la biología, de la química, de la física, de la sociología, de la política. Una situación, un problema, se ve desde distintos ámbitos, porque a final de cuentas somos seres sociales, somos seres integrales, no solamente estamos hechos de política, de sociología, de medicina, de química, de biología, somos seres sociales y nos diversificamos y nos desarrollamos en diferentes ámbitos. Por eso es importante que les quede claro esto. Entonces, van a llenar sus tablitas, van a contestar su pregunta y van a hacer un pequeño resumen de qué trata. Por ejemplo, si ustedes eligen la sociología, cómo la sociología se relaciona con el cáncer, la política. Por ejemplo, acuérdense que hubo un problema político, cuestiones políticas que se va a retomar ahora. Acuérdense que en épocas electorales todos los temas coyunturales sirven para darle al contrincante. Entonces, acuérdense ustedes lo que pasó ahí en Veracruz con estas vacunas, que se acusó al exgobernador Duarte de que daba vacunas de agua a los niños con cáncer. Ahora la falta de medicamentos con esta administración, que bueno, también es una cuestión política, porque miren ustedes que la falta de medicamentos en el Seguro Social ha sido un tema de toda la vida, no es un tema de esta nueva administración. ¿Desde cuándo ustedes, por experiencia, todos sabemos, porque alguna vez hemos ido al Seguro Social, que hay desabasto de medicamentos, pero ahora vienen y le cargan a la nueva administración la falta de medicamentos o la carencia de medicamentos, como hasta antes de la pandemia que le tiraban con todo? Pero bueno, es que ustedes expliquen cómo se relaciona la ciencia con el tema del cáncer. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, son 2 actividades muy sencillitas, muchachos, muy básicas, en las que yo quiero que ustedes tengan la confianza de aprender a soltarse, a escribir lo que ustedes creen. Poco a poco, no se trata de ser expertos, poco a poco vamos adquiriendo experiencia, vamos adquiriendo conocimiento
que más adelante lo podrán ustedes dejar en claro en sus trabajos finales, en su proyecto integrador. Aquí se trata de ir poquito a poquito, pero aprendiendo. Y miren ustedes, hablando de aprendiendo, después nos vamos al foro aprendiendo. Ustedes saben que el foro aprendiendo es un foro, es como nuestro único espacio de interacción en el que yo digo que es la manera, es el espacio que nos permite construir y enriquecer el conocimiento, ya sea con las dudas de uno, con las dudas de otra, con las experiencias de uno, con los conocimientos del otro. Es decir, a lo mejor que alguien tiene dudas y un compañero o una compañera se las puede resolver. Y es como juntos, es el equivalente a cuando participamos en un salón de clases en una escuela presencial. Alzamos la mano y decimos, yo quiero participar, yo quiero comentar esto, bueno, yo viví esto, en fin. Esto es el foro aprendiendo. Por eso se llama aprendiendo, porque aprendemos todos juntos, adquirimos conocimiento juntos, nos retroalimentamos juntos y eso significa crecimiento. El sistema educativo, hay retroalimentación, hay crecimiento, la comunicación fluye y vamos hacia arriba. Y en esta semana vamos a retomar lo mismo, conocimiento científico contra sentido común. ¿Qué pasa? Ustedes tienen que hacer 2 participaciones. Yo les pediría que fueran 3 porque en una tienen que contestar una pregunta, en la segunda también, y en la tercera yo les pediría que hicieran una retroalimentación a un compañero o a una compañera de acuerdo a lo que ustedes piensen o consideren a lo que la compañera diga o responda. Ustedes tienen que platicar de acciones que llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana y que no requieren sustento científico. Y la otra es que ustedes consideren la importancia o consideren cuál es la importancia de que algunas de nuestras acciones tengan una base científica. Les voy a dar un ejemplo de lo más básico que a veces no lo pensamos. Cortar un árbol. Mucha gente, por el hecho de que ya se ve feo, de que ya está seco o de que tira mucha hoja, decide dentro de un complejo de vecinos tirar un árbol, sin saber las implicaciones que tiene, porque hoy, los árboles siempre han sido nuestra mayor fuente de oxígeno. Para poder tirar un árbol, es necesario que una alcaldía, que una territorial dé un dictamen, porque un árbol no se tira por tirar. Un árbol, para que pueda ser tirado porque ya está seco, porque está lleno de plaga, por lo que sea, primero tiene que ser valorado por un biólogo. Y el biólogo dirá, sabes que la corteza ya no va a crecer, ya está muy dañado, ya está lleno de plaga, habrá que cortarlo, habrá que extraerlo, pero a cambio ponemos 10 arbolitos más que van a servir para esto. Las nochebuenas de Navidad, las flores de cempasúchil, de muerto, a final de cuentas son flores solamente de temporada y son flores meramente de adorno. No tienen el trabajo no dan el trabajo ambiental, o más bien ¿cómo les diré? No generan lo que generan los árboles, que son oxígeno. Entonces, antes de mochar un árbol, es importante que sepamos por qué por qué, bueno, más bien es no tirar el árbol, es decir, ¿por qué vamos a tirar un árbol? Se le habla digo, esto lo hacen las autoridades locales, pero mucha gente no lo sabe, entonces, yo le llamo al jardinero y tiro el árbol. Entonces, ese tipo de cosas, hay que ver acciones que sí requieran un conocimiento científico. Por eso es importante, y algunos de ustedes ya participaron en la primera pregunta de experiencia o sentido común, que a veces decimos, bueno, pues que más allá son como mitos, son como ideas que se van transmitiendo de generación en generación, y las seguimos repitiendo, porque pues es más cómodo, porque de repente pues ya estamos como acostumbrados, y a nuestra familia pues lo podemos hacer así, o hasta con las amistades de los vecinos. Pero hay actividades que sí requieren conocimiento científico para poder decir, ¿lo hago o no lo hago? Y lo que implica, ¿no? En fin. Entonces, les encargo sus aportaciones en el foro Aprendiendo. Y después, miren, aquí en la última tablita, tenemos algo que yo le pongo formación integral del estudiante. ¿Qué es la formación integral del estudiante? Que ustedes cumplan con todas las actividades que se les pide. Miren, las 2 actividades integradoras que son de ley porque son sus calificaciones. Luego, el foro Aprendiendo,
las dos actividades formativas. Las actividades formativas, muchachos, les sirven para reforzar los temas o para reforzar los conocimientos adquiridos. Son cuestionarios muy sencillos, pero dentro de la sencillez sí les implica que de repente piensen un poquito. A lo mejor no van a sacar 10 a la primera ni a la segunda, pero tal vez a la tercera. Aquí lo importante es que no hagan trampa, que digan, me las aprendo de memoria y ya la palota la contesto bien. No, es que hagan realmente un ejercicio, un trabajo de ver qué aprendieron, qué no aprendieron, y sobre todo que lo hagan, yo les recomendaría, después de terminar las actividades integradoras, para que vean qué se les quedó y qué no se les quedó. Y obviamente trabajar con sus actividades y su actividad y su cuestionario socioemocional. Eso lo trabaja más la tutora, pero bueno, es parte de su desarrollo integral como estudiantes, que cumplan con todo lo que se les pide, porque aparte todas estas actividades, salvo las integradoras, que son calificación directa, las demás actividades les sirve para subir un puntaje al final, si llevan a cabo todas en lo que se le llama la participación individual en plataforma. Entonces, es importante que las hagan. Ahora viene nuestra sesión de preguntas y respuestas, pero para eso voy a dejar de compartir la pantalla. Sí, sí, Valeria, en la cuestión del foro aprendiendo tienen que participar. Acuérdense que el foro aprendiendo les da las indicaciones. En esta ocasión solamente son 2 preguntas. Puedes contestar una hoy o una el viernes, en fin, pero que participes. Tienes que participar en el foro. Y luego, ¿no? ¿Nadie más tiene? Bueno, creo que Valeria, ya sí me entendiste, sí va. El foro, se participa en el foro aprendiendo. Cada semana viene una dinámica. Yo no la establezco, la establece la plataforma. Yo solamente le voy dando seguimiento para que ustedes no se me desvíen de los temas y trabajemos sobre la línea que viene en el foro aprendiendo. Esta es nuestra primera semana de actividades. Son actividades muy sencillas. Yo espero que con estas explicaciones ustedes les quede más claro qué es el conocimiento científico, qué es el sentido común. Muchas veces vamos por la vida diciendo, es que todo en la vida es sentido común. Es que el 90% de la vida es sentido común. Sí, sí lo es, pero hay cuestiones en que necesariamente se requiere el conocimiento científico. Hoy vivimos en una pandemia, se requiere conocimiento científico porque mucha gente dice no existe, si existe, el origen es esto, el origen es aquello, pero lo importante es demostrar por qué existe, si existe, por qué existe, dónde está el origen, cómo se combate. Por eso es importante, para dejar la especulación, para que la gente tenga claras las cosas, para que podamos tener un crecimiento como personas con una mente más, desarrollando nuestra máxima capacidad cerebral. Y en general, esta es la presentación de esta primera semana de actividades. Es nuestra primera sesión síncrona y quisiera preguntarles si tienen alguna duda o les gustó la presentación. Trato de no hacerla tan aburrida, trato de platicar los temas lo más accesibles, aterrizados a la vida cotidiana para que ustedes comprendan mejor las cosas. Y no está más decirles que yo no me tomo las 72 horas para calificar, yo trato de calificarles antes de las 24 horas porque es una forma de motivarlos a ustedes y a mí no se me junta el trabajo. Entonces, hoy califiqué algunas actividades, ahorita me faltan algunas actividades por calificar de algunos de sus compañeros y compañeras que estuvieron mandados durante la tarde, que tendrán su calificación más tarde, a más tardar mañana a primera hora, pero vamos a trabajar muy bien. Son temas muy padres y que a ustedes les van a servir mucho cuando ustedes lleguen al módulo 4 y lleguen al módulo 5. Acuérdense que en un programa, en un mapa curricular de todas las escuelas del Colegio de Bachilleres, de la Universidad Nacional, de la UAM, de la secundaria, de la primaria, todos los planes curriculares, todas las materias llevan un orden, llevan una lógica. Es como cuando estudiamos matemáticas. ¿Cómo van a aprender a hacer derivadas e integrales si no saben sumar y restar? ¿O cómo van a aprender a hacer divisiones si no saben sumar y restar? Entonces, de todos modos, esta sesión se las voy a dejar en la sección de novedades para que la vean si requieren volver a verla y que ustedes vayan trabajando a su ritmo, a su paso, y si no tienen ninguna duda, yo los veo el siguiente martes para nuestra segunda semana de actividades. Yo estoy disponible prácticamente las 24 horas porque todas las notificaciones me llegan al celular. Cualquier duda
que requieran, me la hacen saber, cualquier inquietud que tengan o si en algo se atoran, me lo hacen saber y yo con mucho gusto les atiendo. Entonces, me ha dado mucho gusto que estuvieran conmigo Sergio, André, Heidi, Esmeralda, Fabricio, Diana, toda la gente que se conectó, yo les agradezco mucho y los voy a dejar para que trabajen sus actividades. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Hasta el martes, muchachos.